Y Padre, este día nosotros, Señor, levantamos las manos en señal de rendición, diciéndote, oh mi Dios, todo lo que podemos hacer con nuestras manos, Padre mío, lo sometemos a ti, mi Dios. Y te demostramos, mi Dios, dependencia absoluta, oh mi Dios, dándote, oh mi Dios, a ti control absoluto de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestro corazón. Y Padre mío, poniendo nuestras manos a tu disposición, pidiéndote, mi Señor Jesús, que tú seas glorificado y exaltado, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Todos decimos, amén, amén. Gloria a Dios. Nos pueden tomar asiento, vamos a la palabra del Señor. Este día vamos a estar dando la introducción. El tema de hoy, hermanos, es introducción y reflexión sobre el pasado. Introducción y reflexión sobre el pasado. Y vamos a comenzar hoy un nuevo libro. Como ustedes ya saben, nuestro lema de enseñanza, nuestra manera de enseñar en Calvary Chapel es a través de la Biblia, toda la Biblia, ¿no? Este libro específicamente, Crónicas del capítulo 1 al capítulo 9, son puros nombres, ¿verdad? Y tú dirás, ¿qué significa esto? ¿Nos va a hacer pasar a través de todos estos nombres? Bueno, si están en la Biblia es porque tienen algún significado, ¿no? Si el Señor los dejó ahí es porque nos quiere enseñar algo, ¿no? Él no los dejó ahí ni los puso ahí simplemente para que llenaran el espacio. O sea, todo lo que está en la palabra de Dios es inspirado por Dios y tiene un propósito y un fin para que nosotros lo estudiemos, lo aprendamos, lo apliquemos, lo vivamos y confiemos en el Señor que lo que nos está enseñando es para nuestro crecimiento espiritual. Amén. Así es de que si alguno de ustedes está buscando nombres para algún hijo, un nieto, un sobrino, un tío, lo que sea, aquí hay un buen surtido. Vamos a tener muchos nombres para escoger. Algunos los vamos a pronunciar bien, otros quizás los pronunciemos un poco machucado, como sea, pero ahí los vamos a poner en práctica. Amén. Crónicas es un relato de acontecimientos históricos presentados en el mismo orden en que ocurrieron. El estudio de primera y segunda de Crónicas nos ayudará a entender la historia global del antiguo pueblo de Dios desde Adán hasta la época del rey Ciro de Persia. O sea, vamos a mirar nosotros desde Adán hasta Ciro. Quiere decir hasta Esdras, hasta Nehemías, hasta donde vamos a llegar nosotros con la palabra de Dios. Las crónicas nos enseñan que Dios es más grande, hermanos, que nuestro pasado. Cada generación tiene la oportunidad y la responsabilidad de arrepentirse y acudir a Dios en busca de bendiciones. Y ni siquiera nuestra propia historia personal de pecados es suficiente para detener la gracia, la misericordia y el amor de Dios por nosotros, su pueblo. Por nosotros. Así es de que comenzamos con la historia de Crónicas. Primera y segunda de Crónicas en realidad son una sola obra compuesta de 2 tomos. Se componen de los acontecimientos que se narran en los eventos ya sucedidos en el libro de Samuel, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes. Acá vamos a ver repeticiones de hechos acontecidos en primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes. Sin embargo, Crónicas lo hace dentro de términos de márgenes narrativos donde nos ayuda a nosotros a entender circunstancias adversas del pueblo de Israel. O sea, Crónicas no es una repetición de primera y segunda de Samuel, ni es una repetición de primera y segunda
de Reyes. No lo es. Porque Crónicas lo vamos a mirar desde el contexto, no de los acontecimientos que ocurrieron en primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, sino que lo vamos a mirar desde el contexto del pueblo de Dios regresando nuevamente del exilio a Jerusalén. A Jerusalén. Por ello, hermanos, la monarquía inaugurada en la segunda mitad del siglo XII o 1200, con la proclamación de Saúl como rey, había llegado a su fin junto con la destrucción de Jerusalén en el año 586 antes de Cristo. Y las condiciones de vida de los judíos no eran ahora las mismas que antes del destierro. ¿Por qué? Porque debes de entender la condición espiritual de la nación de Israel. Dios en su infinita misericordia mantuvo una línea de personas que Dios quería usar específicamente con el fin y el propósito de llevarnos directamente hacia el Mesías, hacia el Salvador, hacia Cristo Jesús. Y Crónicas está literalmente enfocado en esa línea, llevándonos a Jesús a través de las diferentes generaciones, de las genealogías que vamos a estar estudiando. La comunidad constituida por los repartidos ya no formaba parte de un estado independiente, sino de una nación sometida. ¿Te das cuenta? Una nación sometida, súbdita del imperio persa. Quiere decir que Israel en sí desapareció ¿de qué? Desapareció del mapa cuando fue llevada cautiva por los asirios a Asiria. Pero viene Nabucodonosor y toma a Judá, la tribu de Benjamín, se los lleva cautivos a Babilonia y los mantiene cautivos en Babilonia por un lapso de 70 largos años. 70 años. Durante el exilio, durante esos 70 años, la palabra de Dios nos dice en el libro de Jeremías que esta nación, este pueblo iba a tener la oportunidad de adorar dioses tantos que al final del día les serían seres abominables a sus vidas y entenderían que hay un solo Dios verdadero, y a ese Dios y ante ese Dios se someterían, se doblegarían y pondrían su fe y su esperanza solamente en Él. ¿Por qué, hermanos? Porque hay un principio que cuando hay algo que a ti te gusta mucho o que te hacen literalmente comer o hacer repetidamente hasta el punto del cansancio, llega a un punto en que lo aborreces, no lo quieres más, no gustas más eso. Yo personalmente cuando era niño me hicieron comer tanto arroz que lo detesto. El arroz yo no lo puedo tolerar, el arroz para mí no va conmigo. Lo único arroz que puedo comer es el arroz que hacen los cubanos, el arroz que le llaman congrí, y no porque sabe a arroz, sino porque sabe a frijoles. Sabe a frijol. Pero no lo puedo comer, porque me hicieron comer tanto arroz que no lo tolero. Mi paladar no lo tolera. Por eso se casó con una cubana. Exacto, por ello Dios me dio una cubana. Y eso fue lo que Dios hizo con este pueblo, date cuenta. Dios sacó a Judá, sacó a la línea de David, o sea, sacó la línea de David de la ciudad de Jerusalén, los llevó a Babilonia, después de Babilonia los regresó nuevamente a Jerusalén con el fin y el propósito de que mientras estaban en Babilonia pudiesen experimentar los ídolos, tantos ídolos que llegase al punto de aborrecer esos ídolos y declarar a Dios soberano, rey de sus vidas, y solamente Él fuese su Dios. Eso es en lo que el libro de Crónicas se va a enfocar. Nos vamos a enfocar en eso.
en esa área. Ahora, hay ciertos, aunque es cierto que en términos generales, y a diferencia de los precedentes denominaciones de Asiria y Babilonia, los gobernantes persas se mostraron benévolos. ¿Benévolos con quiénes? Benévolos con los judíos. ¿Por qué razón? Porque entendieron que Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos. Y qué bendición ver la mano de Dios en la vida de aquellos que reconocen que no hay otro Dios más que Jehová de los ejércitos, creador de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, el cual nos formó a nosotros del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en nuestra nariz y nos hizo un ser viviente. Por ello es que ellos entendieron y vieron, comprendieron que no hay otro Dios. Y aunque ellos tenían muchos dioses y adoraban a muchos dioses, reconocían al Dios de Israel como superior a todos los demás dioses. En aquella nueva etapa, el pueblo judío estaba llamado a reconsiderar su historia desde un punto de vista que les permitiera comprender mejor el presente y los orientara respecto al futuro. Y esto es precisamente lo que el autor de Crónicas ofrece a la comunidad post-exélica. Una reflexión sobre el pasado de Israel y una lección de fidelidad al Señor, a su ley y al culto en el santuario en la ciudad de Jerusalén. Los libros de Crónicas son una expresión típica del judaísmo post-exílico. Para su composición, el autor recurrió a materiales recogidos de Génesis, Éxodo, Números, Josué y Ruth, de los cuales extrajo, por ejemplo, las genealogías de Primera de Crónicas del capítulo 1 al 9, pero sobre todo en los libros de Samuel y Reyes, donde encontró una rica fuente de información que él incorporó a Crónicas, produciéndola a veces literalmente o bien redactándola de nuevo. Eso es lo que hizo el autor de Crónicas. Además, cita una serie de documentos en gran parte desconocida para nosotros, que son otros tantos depósitos de conocimiento histórico. Dichos documentos son los siguientes, relacionados a continuación en orden alfabético. Por ejemplo, Crónicas nos habla acerca del profeta Natán en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 29. Crónicas nos habla acerca del vidente Gad en Primera de Crónicas, capítulo 27, versículo 24. Crónicas nos habla acerca del rey David. El rey David, que está en el capítulo 27 de Primera de Crónicas, versículo 24. Nos habla también de la historia del libro de los reyes de Judá, en Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 27. Más adelante vamos a darnos cuenta que el autor de Crónicas en ningún momento menciona solamente una vez, y eso es de una forma repugnante o de mala manera, a las 10 tribus de Israel como un pueblo desobediente, un pueblo idólatra, un pueblo que se olvidó del favor de Dios. A él solamente le interesaba la línea de David y de David solamente. Por ello nos lleva desde Adán hasta los días de los persas, por el hecho de que nos quiere llevar directamente hacia el Mesías, hacia el Salvador del mundo. Contenido y composición de los libros. El primer libro de Crónicas contiene una larga serie de genealogías que se extienden desde Adán hasta Saúl.
en los capítulos 1 al 9, en las que ocupan importantes espacios o espaciosas líneas sucesorias de David, Aarón y Saúl. La exposición de estos linajes introduce al lector en el resto del libro, que presenta la historia del rey David de los capítulos 10 al capítulo 29 hasta su muerte ocurrida en una buena vejez llena de días de riqueza y de gloria. Capítulo 29, versículo 28. El segundo libro de Crónicas consta de 2 partes, más un apéndice a modo de conclusión. La primera de ellas está del capítulo 1 al 9, dedicada íntegramente al reinado de Salomón, que concluye con su muerte. La segunda parte, del capítulo 10 al capítulo 36, versículo 21, el cronista relata la historia del reino de Judá, desde Roboam hasta la destrucción de Jerusalén y la deportación a Babilonia. La conclusión de Segunda de Crónicas, capítulo 36, de los versículos 22 al 23, es una referencia a Ciro, el persa, y a su decreto autorizando el regreso de los judíos exiliados. Estos versículos finales de Segunda de Crónicas representan el comienzo del libro de Esdras. Lo podemos encontrar como referencia en Esdras capítulo 1 de los versículos 1 al 3. En la sesión dedicada al reinado de David, el cronista se detiene con singularidad minuciosidad en el traslado del arca del pacto a Jerusalén, la organización del culto, las funciones de los levitas y los preparativos y los materiales para construir el templo en la ciudad de Jerusalén. Salomón había recibido de su padre David el encargo de ejecutar este proyecto, de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, que vamos a encontrar en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 2 en adelante. Y así lo había dispuesto el Señor. Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios. Lo vamos a mirar en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 6. Esto, no obstante, el cronista, desde su peculiar análisis histórico y teológico, ve en David el verdadero fundador del templo y de su ceremonial proceso, por cuanto fue David quien delegó a Salomón todas las responsabilidades, le entregó los planos de la edificación del santuario único donde un día el pueblo de Israel habría de adorar, exaltar y glorificar a Dios. Lo vamos a mirar en Primera de Crónicas, del capítulo 28 al capítulo 29, versículo 25. Ahora, en su mayor parte, la historia de Salomón, el rey sabio entre los sabios, gira en torno a la construcción del templo. El cronista incluye la oración pronunciada por el rey en la solemne ceremonia de dedicación y la respuesta de Dios a su plegaria, lo que ya miramos en el libro de Primera de Reyes. Otros monarcas después de Salomón estuvieron también relacionados con los cuidados del templo y del culto, así como con importantes reformas religiosas que siguieron algunas etapas de apostasía del pueblo. De esos reyes da testimonio Segunda de Crónicas y nos habla acerca de Asa
en los capítulos 14 al 16, nos habla de Josafat en los capítulos 17 al 20 y nos habla de Ezequías en los capítulos 29 al 32 y nos habla de Josías de los capítulos 34 al 35. Todos estos hombres fueron hombres que se mantuvieron fieles, firmes en la orden establecida por Dios para la nación de Israel. Ahora, temas como los mencionados los expone el cronista más ampliamente en el libro como lo miramos en el libro de Samuel y en el libro de Reyes. Sin embargo, hay otros asuntos que él prefirió pasar por alto. El cronista decidió pasar por alto. Tal es el caso de ciertos sucesos de la historia de David que podían ensombrecer la memoria del gran rey de Israel. Sucesos tales como su conflicto con Saúl, algunos injustificables comportamientos anteriores a su ascenso al trono, como el lamentable episodio de Betsabé y Urías, los dramas familiares y la rebelión de su hijo Absalón. Todas estas cosas fueron sacadas de la historia de Crónicas por el hecho de que Dios no se enfoca en tus hechos, se enfoca en tu obediencia, en tu relación a Dios. David cometió muchos errores como líder de Israel, pero fue un hombre que en ningún momento se excusó por sus errores, ni le echó la culpa a nadie. Él simplemente dijo: ante ti y ante ti solamente he pecado. Yo, Señor, soy culpable. Nadie me torció el brazo, ni nadie me forzó a pecar. Yo lo hice deliberadamente, perdóname. Y eso es lo que Dios, eso es a lo que agrada a Dios. Que no te excuses por tus errores, que los aceptes, los confieses y declares que fallaste y pidas perdón. Por ello es que estas cosas fueron extraídas del libro de Crónicas. Ahora, tampoco se interesa el cronista por la historia del reino del norte. Ya les había mencionado anteriormente, al que alude pocas veces, más bien con acentos despreciativos. Por ejemplo, en 2 de Crónicas, capítulo 10, versículo 19, capítulo 13, de los versículos 1 al 20, simplemente para hablar de su idolatría, hablar de su infidelidad, hablar de el hecho de que rechazaron a Dios deliberadamente y lo hicieron a un lado con el fin y el propósito de adorar las imágenes y los becerros de oro que Jeroboam estableció en la ciudad de Dan, en el reino del norte. Para él, para el cronista, solamente el reino de Judá y la dinastía de David ostentaban la legitimidad. El reino de Israel, nacido de la ruptura de la unidad nacional, que encontramos en Primera de Reyes, capítulo 12, y mancillada su fe por la idolatría, no podía representar el genuino pueblo de Dios. No podía. Por ello es que el cronista lo extrae completamente. Lo extrae completamente. No habla en ningún momento acerca de este reino. El mensaje del libro de Crónicas, en el marco histórico en el que se desarrolla la narración de Crónicas, no solamente debe considerarse la reconstrucción del templo y las murallas de Jerusalén, también se pretende restaurar el espíritu de la comunidad judía post-exílica. O sea, la idea principal del cronista no es necesariamente hablar acerca de lo sucedido, es hablar acerca de lo sucedido con el fin y el propósito de entender que se equivocaron y que ahora necesitan restaurar su
relación íntima y personal con su Dios, su Creador, el cual los sacó de la tierra de Egipto, los trajo a la tierra prometida, los plantó ahí con el fin y el propósito de darse a conocer al mundo a través de ellos. El cronista rememora para sus lectores el principio inmovible de que la vida del pueblo de Israel dependía de su fidelidad al Señor. Dependía de su fidelidad a Dios. De la misma manera que el día de hoy nuestra vida depende, hermanos, de nuestra fidelidad a Dios. No depende de tu trabajo, no depende de tu inteligencia, no depende de tu título, no depende del dinero que tengas en la cuenta de banco, no depende de ninguna de estas cosas, depende de Dios y solamente de Dios. Solamente de Dios. Oremos mucho por las personas que perdieron sus casas empalizadas. Estas casas, hermanos, cada casa quemada en ese lugar tenía un precio de aproximadamente $1.5 millones a $2 millones. ¿Dónde quedaron? En las cenizas. Muchos de ellos era, digamos, su hogar donde iban a pasar su vejez. Muchos de ellos era todo lo que tenían, su casa. Y así en 2 horas, 3 horas aproximadamente, se acabó todo. Todo. De la misma manera que para nosotros puede acabar todo, mas nuestra relación con Dios nunca acaba. Nunca acaba. Por ello es que el cronista rememora para sus lectores el principio inmovible de que la vida del pueblo, la vida de Israel, la vida de los cristianos, hermanos, depende de nuestra fidelidad a Dios, de nuestra fidelidad al Señor. Una fidelidad de orden individual y colectivo, testificada por la obediencia a la ley y por una vida de piedad sincera. Eso es lo que quiere demostrar el cronista. Ahora, esto es lo que había alentado a David a impulsar la edificación del templo y trazar las líneas esenciales de ritual cúltico. Y esto es lo que también había tratado de inculcar en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios. David fue un hombre que amó a Dios, sirvió a Dios, se entregó a Dios y de su fidelidad a Dios hoy podemos nosotros gozar de salmos y muchos otros escritos que nos hablan acerca de la fidelidad de este hombre. David sabía que en tanto la comunidad de israelita fuera fiel a la elección con que había sido distinguida de las demás naciones, Dios no dejaría de mostrarles su favor y de cumplirles todas sus promesas. Todas sus promesas. Así es de que el esquema del contenido del libro de los libros de Crónicas es el siguiente. De los capítulos 1 al 9, vamos a encontrar las líneas genealógicas de Adán hasta David. Y de los capítulos 10 al 29-30, vamos a encontrar el reino de David. El reino de David. Así es de que con ello concluimos lo que es la introducción. Entramos ahora al estudio de Primera de Crónicas. Tocando el primer punto del estudio de Primera de Crónicas, que es el pasado desde Adán hasta Abraham. El pasado desde Adán hasta Abraham. En el versículo 1 encontramos los nombres de Adán, Set, Enos, Cainán, Maalaleel, Jared, Enos, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Adán, Set
y Enos. Son los primeros 3 nombres que miramos en este versículo. En el versículo inicial de los libros, o el libro de Crónicas, indica el enfoque de ¿qué? El enfoque del libro. Sabemos que Adán y Eva en realidad tuvieron hijos e hijas, como nos dice en el libro de Génesis. Tuvieron hijos e hijas. Pero la Biblia solamente registra los nombres de 3 de ellos. Registra el nombre de Caín, registra el nombre de Abel y registra el nombre de Set. Podemos mirar aquí en esta porción de la Escritura, en los primeros 3 nombres que menciona Primera de Crónicas, a Adán, a Set y a Enos. Adán fue el padre de Set y Set fue el padre de Enos. ¿Por qué el cronista no tomó el tiempo para hacer mención de Caín y de Abel? Por el hecho de que en sí no tienen ninguna relación con el Mesías Salvador. No tienen ninguna relación con el cual vendría a la tierra y redimiría al hombre de sus pecados. Mas los que tienen envolvimiento en lo que es la genealogía del Mesías, el cronista se aseguró de que sus nombres fuesen puestos en el libro de Crónicas. Como ya dije anteriormente, Adán tuvo más hijos e hijas. En el capítulo 4 de Génesis, versículo 1, nos dice la palabra de Dios: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. En el versículo 2 dice: después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Lo mató. Podemos ver acá que este acontecimiento no era necesario. ¿En qué? En el libro de Crónicas. ¿Por qué? Porque aquí en esta porción de la Escritura encontramos al primer mártir de la misma manera que encontramos al primer asesino. Y para nosotros, hermanos, eso es irrelevante. ¿Por qué? Por el hecho de que a mí no me interesa saber sino solo lo que Dios ha formado y la línea genealógica que ha establecido, que me lleva a mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Todos estos hechos Dios los registró en la Biblia con el fin y el propósito de que nosotros entendamos que el pecado está a la puerta. Y con todo él, dice la Escritura, a nosotros o de nosotros será su deseo. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen que el pecado es bueno, o sea, el pecado te causa placer. El pecado te hace sentir realizado. Pero al final del día, el pecado te mata. Te mata. Y fue exactamente lo que hizo Caín. El pecado de Caín mató ¿a quién? Mató al justo Abel. Eso es exactamente lo que hace el pecado. Mata al justo. Pero acá en la Escritura se hace mención del tercer hijo. Que está en
Génesis 4:25. Y dice, conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, dijo, ella se ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar ¿qué? El nombre de Jehová. Ahora, ¿por qué está el nombre de Adán, el nombre de Set y el nombre de Enos en Crónicas? ¿Por qué? Bueno, sí, entendemos eso, pero escuchen bien el final del versículo. Del versículo 26 de Génesis capítulo 4. Dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. O sea, de Adán. Adán fue el primer hombre que tuvo una relación personal con Dios. ¿Te das cuenta? Tuvo una relación personal con Dios. Caminó con Dios. Conoció a Dios. Escuchó la voz de Dios. Y pecó contra Dios. Pero después le nació Set. Y le nació a Set Enos. Y en Set nuevamente comenzó la relación con Dios. Y por ello es que llegaron ¿a dónde? Al libro de Crónicas. Porque de esa línea genealógica es de donde vendría ¿quién? El Mesías, el Salvador de la humanidad. Todos los hombres que se mencionan que fueron hombres de Dios mencionados en la palabra de Dios nos apuntan hacia el Mesías, hacia Jesús. Por ello, quiero que notes que el cronista no menciona a Caín ni a Abel, sino que solo menciona a Adán, a Set y a Enos, porque nos quiere llevar a Jesús. Así es de que, hermanos, el propósito principal del escritor parece haber sido señalar de los registros públicos que aún se conservan, cuál había sido el estado de las distintas familias con anterioridad al cautiverio. Para entonces llevarnos específicamente desde el principio de todas las cosas hasta el día en el cual ellos están leyendo Crónicas. Primera y segunda de Crónicas. El siguiente nombre que se menciona en este versículo es Noé. Es Noé. Encontramos a Sem, encontramos a Cam, encontramos a Jafet. ¿Por qué? Porque vemos nuevamente en el libro de Génesis, específicamente en el capítulo 6, que Noé encontró gracia en los ojos de Dios. Encontró gracia en los ojos de Dios. Podemos mirar ¿qué? Podemos mirar a Adán, que conoció a Dios. Podemos mirar a Set, que estableció una relación personal con Dios. Podemos aprender en Génesis de Enos, que Dios, que tuvo una relación personal con Dios y Dios lo llevó a estar con él. No miró muerte. Pero no se vuelve a mencionar Dios. No se vuelve a mencionar el nombre de Dios hasta que llegamos a Noé. Porque nuevamente en Noé comenzamos vemos que este hombre Noé abre su corazón a Dios, abre su vida al Señor y entiende que hay mucha maldad en el mundo, que el mundo cada día se va destruyendo más, el mundo cada día está en peores condiciones y el único que puede traer paz al corazón de Noé es Dios y busca a Dios con todo su corazón. Hermanos, es muy similar a lo que estamos viviendo el día de hoy. El día de hoy podemos ver, entender y reconocer la condición espiritual del mundo en el cual estamos viviendo. Podemos ver que hay maldad de continuo en el corazón del hombre. Hay maldad de continuo en el corazón del hombre.
Muchos de estos incendios que se están combatiendo en estos momentos aquí en la ciudad de Los Ángeles fueron encendidos maliciosamente. Alguien fue y prendió fuego en esos lugares y fue causa de que se hiciesen estos incendios tan grandes. O sea, ¿en qué mente cabe hacer tal maldad? Sino en el corazón y la maldad del hombre. Por ello, podemos ver acá nuevamente a quién. Podemos ver a Noé. A Noé. Este padre y sus 3 hijos, todos ellos sobrevivientes del diluvio, se convirtieron en ¿qué? En la base de las naciones del mundo posterior al diluvio. Al diluvio. Si tienes la oportunidad, de verdad te lo recomiendo. Si tienes la oportunidad, date un viaje a Kentucky. Ve al arca que está en Kentucky. Si tú vas ahí al arca, en el arca tienen tienen 3 pisos. En el primer piso comienzan a hablar acerca, mirar todo lo que es cómo guardaban los alimentos en las orillas del arca, y comienza a hablar acerca de la construcción del arca. Llegas al segundo piso y en el segundo piso comienzas a mirar la población de los pueblos, de las naciones, y miras imágenes, de cómo los hombres vivían en aquellos entonces. Y llegas al tercer piso y en el tercer piso hay una declaración total, completa de toda la maldad que había en el hombre y cómo se estaban destruyendo los hombres. Se te van llevando por diferentes sesiones. Una cosa de verdad impresionante. La Biblia, el libro de Génesis, el capítulo 6 y el 7, toman vida el momento que tú llegas y entras en esa arca. Porque la arca ha sido construida, es una réplica exacta a lo que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, y como las Sagradas Escrituras lo describen. Y así exactamente es como la construyeron. El periodo desde Adán hasta Noé y sus hijos es común en toda la humanidad. Este primer capítulo es un resumen de las generaciones del Génesis, desde Adán hasta Edom, Esaú. Muestran que todas las naciones fueron creación de Dios. Por tanto, parte de su propósito especial es el enfocarnos hacia Israel. Hacia Israel. Lo que nos lleva al segundo punto. El segundo punto, hermanos, es el pasado de los hijos de Noé. El pasado de los hijos de Noé. El versículo 5 nos dice, hijos de Jafet. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Pasec y Tiras. Los hijos de Gomer es Kenaz, Rifat, Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. Aquí podemos ver los hijos de Jafet. Los 7 hijos de Jafet se extendieron en lo que ahora conocemos como Europa y el norte de Asia. Europa y el norte de Asia. Hermana, ¿me podría poner el primer mapa? Ahí es donde vamos a mirar, ¿qué? Vamos a mirar cuáles fueron los pueblos que popularon los hijos de Jafet. Esas fueron las áreas que popularon ellos. Estamos hablando de todo lo que es Europa, estamos hablando de parte de lo que es Rusia. Toda esta área fueron la que popularon los hijos de Jafet. ¿Por qué, hermano? Porque de Javán vino la Grecia Jonaya. De Gomer vinieron los antiguos cimerios de las llanuras rusas. De Madai vinieron los medas y los persas de Irán. De Tubal y Mesec vinieron los habitantes de la meseta turca. De Kitim y de Dodanim, estas dos respectivamente
nos hablan respectivamente de las islas de Chipre y de Rodas. O sea, todos estos 7 hijos de Jafet fueron los fundadores de toda esa área que tú miras ahí delante de ti. Continuando en el versículo 8, dice: los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Ávila, Septa, Raama y Septeca. Los hijos de Raama, Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod, este llegó a ser poderoso en la tierra. Mizraim engendró a Ludim, Ananim, Labaim, Naftuim, Patrusim y Casluim. De estos salieron los filisteos, los caftoreos. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Ed, el Jebuseo, al amorreo, al gergeseo, al heveo, al arceo, al cineo, al abadeo, al samareo y al amateo y a todos los feos. Fueron los que engendró Cam. Ahora, los descendientes de Cam son los pueblos que poblaron África y el lejano oriente, que es el siguiente mapa. Entonces, Cus, al parecer, esta familia se dividió temprano en 2 ramas. Algunos fundaron Babilonia, notablemente conocida o fundada por Nimrod, y otros fundaron lo que es la actual Etiopía. Así es de que ahí tienes el mapa y el área donde estos hombres se establecieron. Si me da el siguiente mapa, hermana. Ahora Clark, uno de los comentaristas bíblicos, cita un targum judío temprano con respecto a Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Comenzó a ser osado en el pecado, asesino de inocentes y rebelde ante el Señor. Así es de que todas estas áreas que tú miras aquí fueron donde se esparcieron los tres hijos de Noé. Ahora, Mizraim, esta es otra forma en que la Biblia se refiere al actual Egipto. A Egipto. Fut se refiere a Libia, la región del norte de África, al oeste de Egipto. Canaán se refiere a los pueblos que originalmente establecieron la tierra que hoy consideramos Israel y sus regiones circundantes. De estos salieron los filisteos. Los filisteos camitas fueron pueblos del mar antes de establecerse en lo que hoy conocemos como Palestina. Provienen de los Casluims, que eran de origen egipcio, pero están relacionados con la cultura minoica de Catfor, o sea, de Creta y las costas del sur de Asia Menor. O sea, todos estos son los filisteos, vienen a ser una mezcla de egipcios con griegos, que vienen ahora y moran en lo que conocemos en la Biblia, Gaza, y lo que el día de hoy también conocemos como Gaza. Es el área donde vinieron ellos a establecerse. Continuamos ahora en el versículo 17. En el versículo 17, los hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram, Uz, Ul, Geter y Mesec. Arfaxad engendró a Sela y Sela engendró a Eber. Y a Eber nacieron 2 hijos. El nombre del uno fue Peleg, por cuanto en sus días fue dividida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joktam. Joktam engendró Almodad, Selef, Azar, Mabed y Ahera. En el versículo 21 dice: Adoram también a Usal, Dicla, Aval, Abimael,
Seba, Ofir, Ávila y Jobad, todos hijos de Joctam. Sem, Arfax, Sela, Aber, Peleg, Ru, Serug, Nacor, Tere y Abraham, el cual es Abraham. O sea, de los descendientes de Sem vinieron ¿quiénes? Vino Abraham. Vino Abraham. Los hijos de Sem, nos dice la Escritura que vino Elam, quien fue el ancestro de los pueblos persas. Asur, que fue el padre de los asirios. Lud fue el padre de los lidios, que vivieron por un tiempo en Asia Menor. Y Abraham fue el padre de los arameos, a quienes también conocemos como los sirios. Arfax fue el ancestro de Abraham y de los hebreos. De los hebreos. Ahora, significativamente, el cronista incluye las naciones que mantuvieron a Israel en el exilio. ¿Cuáles fueron ellas? Bueno, Asiria y Babilonia. Babilonia. Cuando el cronista registró este amplio panorama de todas las naciones como parte del plan de Dios, le aseguró a Israel que todavía era parte del plan del Señor. Y que aunque iban a estar fuera de su tierra por un lapso de 70 años, Dios no se había olvidado de ellos. No se había olvidado de ellos. Por ello es que podemos mirar ¿qué? Podemos mirar que aún a pesar de todas las cosas que esta nación ha vivido, todas las pruebas, ataques, todas las diferentes etapas de sus vidas que han sido difíciles, aún se mantienen en pie. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido a ellos estar con ellos y mantener un remanente vivo para que el mundo a través de ellos puedan ver que es Dios quien sostiene a Israel. No es la tecnología que ellos han logrado adquirir el día de hoy. No lo es. No es la habilidad, no es la inteligencia, no es Mossad, no es nada de eso. Es Dios quien ha mantenido y mantiene a Israel. Uz, nos habla de Uz. Más tarde una región de Arabia recibió el nombre de este hijo de Aram. Y Job vino de la tierra de Uz, como lo podemos ver en Job capítulo 1, versículo 1, donde dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, Uz es de donde residía ¿quién? Residía Job, el justo. Uz dio el nombre de la casa del patriarca Job, quien por lo tanto pudo haber sido uno de los primeros descendientes edomitas de Esaú. ¿Quién era Esaú? ¿Recuerdan quién era Esaú? ¿Hermano de quién? Hermano de Jacob. Esaú era hermano de Jacob. Ahora, entiende algo. Tanto Jacob como Esaú, ambos recibieron de su padre una bendición. Y la bendición que su padre dio a sus dos hijos fue de parte de Dios. Ambos hombres tenían conocimiento de Jehová de los ejércitos. Y ambos hombres transmitieron ese conocimiento ¿a quiénes? A sus hijos. Transmitieron ese conocimiento a sus hijos. De ahí es donde podemos mirar de la línea de Esaú a Job, el libro más antiguo de la Biblia. Un hombre que nos dice la Escritura: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Apartado del mal.
Lo que quiere decir es que dirás tú, bueno, ¿y por qué no Dios nos habla acerca de la línea de Jacob? ¿Por qué no nos habla acerca de la que Él hizo a través de este hombre? Bueno, Dios también quiere incluir el hecho de que aunque tú no seas judío, aunque tú no seas de la línea escogida para que viniese el Mesías, Dios en tu vida también tiene un propósito. Y el propósito es de que le lleguemos y le conozcamos y le sirvamos y hagamos su voluntad de la misma manera que al cual Él ha elegido para traer y dar a conocer al mundo su gracia, su amor y su misericordia. Qué hermoso es ver eso en la vida de un hombre de Dios. Y nos dice que Sela engendró a Eber. El nombre Eber forma la raíz de hebreo. Pero este patriarca fue el antepasado no solo de Abraham, sino también de un número de otros pueblos inestables conocidos en la historia antigua como Abirú o Apirú. O sea, estos dos pueblos fueron no buenos. ¿Te das cuenta? Fueron pueblos malos. Fueron pueblos que literalmente no tenían temor de Dios. Mas de Eber vino ¿quién? Vino Abraham, el cual Dios dijo, sal de tu casa. Sal de tu tierra, de tu casa y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. O sea, ¿te das cuenta de qué manera el cronista nos va llevando a nosotros y a través de la historia, enseñándonos a nosotros los diferentes puntos de vista con respecto a quién? Con respecto al Salvador, a Jesús, de hombres que se entregaron a Dios y sirvieron a Dios e hicieron la voluntad de Dios. Peleg dice, por cuanto en sus días fue dividida la tierra. Esto parece referirse a la división de las naciones. ¿Dónde? En la torre de ¿qué? En la torre de Babel. Como la encontramos en Génesis capítulo 11, de los versículos 1 al 9. Lo que nos lleva al tercer punto de esa noche, el pasado de los hijos de Abraham. De los versículos 28 hasta el 54. En el versículo 28 dice, los hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Isaac fue el hijo de la promesa y el pacto, cuyo nacimiento fue anunciado en Génesis capítulo 17 y versículo 10 y capítulo 18, y cuya vida está registrada en Génesis capítulo 21 al capítulo 27. Todo lo que el cronista está haciendo es enfocarnos en quién, es enfocarnos a nosotros en la línea genealógica del Mesías, en la línea genealógica del Mesías. Ismael, también nos habla la escritura de Ismael. Ismael fue el hijo nacido de Agar, bendecido como hijo de Abraham, pero no heredero de la promesa o el pacto. Lo podemos encontrar en Génesis capítulo 16 al capítulo 21. Es donde podemos encontrar la historia de la vida de ¿quién? De la vida de Ismael. En el versículo 29 y 30 dice, y estas son sus descendencias, el primogénito de Ismael, Nabaiot, después Sedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Mesa, Edad, Tema, Getur, Nafis, Sedema. Estos son los hijos de Ismael. Si te das cuenta y vamos a las genealogías en el libro de Génesis, no encontramos estos nombres. Pero aquí en las Sagradas Escrituras, aquí en el libro de Crónicas, sí. Esos son los hijos de Ismael. O sea, Dios prometió formar una gran nación a través de ¿quién? A través de Ismael, como lo podemos ver en el libro de Génesis. Estos descendientes fueron el inicio del cumplimiento de esa promesa, finalmente cumplida en lo que el día de hoy conocemos como los pueblos árabes. Los pueblos árabes. De Ismael vienen los árabes. Nuevamente, ¿por qué Dios a través del cronista nos muestra a nosotros la diferencia entre
el hijo de la promesa y el hijo de la carne. Porque Él quiere que veamos en Ismael lo que ocurre cuando nosotros los seres humanos obramos sin la voluntad de Dios y las consecuencias que vienen después de nuestras acciones. En el versículo 32 a 33 dice: Setura, concubina de Abraham, dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Medián, Isbac y Sua. Los hijos de Joksán, Seba y Dedán. Los hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abidá, Elda. Todos estos fueron hijos de Setura y de Abraham. Hijos de Setura y de Abraham. O sea, después de que murió Sara, Abraham se volvió a casar y todos estos son producto de su segundo matrimonio. En el versículo 34, Abraham engendró a Isaac y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel, o sea, Jacob. Los hijos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeús, Jalam y Coré. Los hijos de Elifaz, Tamán, Omar, Sefo, Gatam, Cenaz, Timná y Amalek. Los hijos de Reuel, Naat, Sera, Sema y Misa. Los hijos de Sir, Lotán, Sobal, Sibeón, Ana, Disón, Eser, Disán. Los hijos de Lotán, Ori, Omam, Tibna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal, Albán, Manaat, Abal, Sefo y Onam. Los hijos de Sibeón, Aja y Ana. Disón fue hijo de Ana. Los hijos de Disón, Amram, Esbam, Itram, Kerán. Los hijos de Ser, Bilán, Saabán y Jacán. Los hijos de Disán, Uz y Arán. O sea, aquí están los hijos de ¿quién? Los hijos de Isaac. Los hijos de Isaac fueron Esaú, ¿verdad? Y Jacob, o también conocido como Israel. Ahora, todos estos, o sea, de esos dos hijos, solo Israel fue escogido como el hijo de la promesa y heredero del pacto que Dios hizo ¿con quién? Con Abraham. Heredero del pacto que Dios hizo con Abraham. Ahora, sin embargo, Dios pone también la línea genealógica. ¿De quién? La línea genealógica de Esaú. ¿Por qué? Porque Esaú, como hablamos ya anteriormente, o dijimos anteriormente, también recibió ¿qué? También recibió la bendición de su padre Israel, o sea, de Jacob. Y por ello es que la podemos encontrar acá. Para terminar, de los versículos 43 al 54, dice: estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel. Bela, hijo de Beor. El nombre de su ciudad fue Dinaba. Muerto Bela, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Borsa. Muerto Jobaba, reinó en su lugar Usam, de la tierra de los Tamanitas. Muerto Usam, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad fue Abid. Muerto Hadad, reinó en su lugar Samla, de Mesreca. Muerto también Semla, reinó en su lugar Saúl, de Rehobot, que está junto al Éufrates. Muerto Saúl, reinó en su lugar Baal Anán, hijo de Akbor. Muerto Baal Anán, reinó en su lugar Hadad, el nombre de cuya ciudad fue Pai. El nombre de su mujer, Etabel, hija de Matred, hija de Mesab. Muerto Edad, sucedieron en Edom los jefes Tibná, Alba, Hetet,
Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Tamán, Mibzar, Magdiel e Iram. Estos fueron los jefes de Edom. Y así es de que aquí puedes mirar que nos habla acerca de lo que Dios estableció y puso en este capítulo con el fin de llevarnos a nosotros a través de estas diferentes genealogías con el fin y el propósito de hablarnos a nosotros acerca de la gracia y la misericordia de Dios por la creación, no solamente por la creación, sino por su pueblo escogido, el cual Él escogió desde la fundación del mundo, que es el día de hoy, como podemos ver en las Sagradas Escrituras de Israel. Y a través de ellos es que hoy día nosotros tenemos en nuestras manos el canon de las Escrituras, porque fueron fieles a registrar todo lo que Dios les mostró para nuestro beneficio espiritual y para que aprendamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre, gracias, mi Dios, porque cada nombre aquí en esta porción de tu palabra tiene un significado. Y cada nombre tiene una historia. Y cada historia, oh Padre mío, enseña, oh Padre celestial, tu voluntad. ¿Por qué? Porque mi Dios no es en este mundo vivir y existir. En este mundo, Padre Santo, el propósito de nuestra existencia es para adorarte, alabarte, reconocerte como creador de todas las cosas. Oh Padre mío, dejar, mi Dios, que guíes nuestros pasos y entregarnos a ti completamente para que nos guíes en cada momento de nuestra vida. Padre mío, gracias porque hoy podemos, mi Dios, echar un vistazo al pasado, mirar miles de años atrás y mirar tu mano fiel en ellos y a ellos de la misma manera que lo eres el día de hoy con nosotros y lo seguirás siendo en las futuras generaciones, porque tú eres un Dios bueno y para siempre tu misericordia. Gracias, Padre. Ahora bendícenos y llévanos con bien a casa. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.